Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación de las colegas de San Julián, Paola y María José, para participar a la distancia, por Skype, en este panel, que me parece muy interesante, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo en Santa Cruz hace muchos meses y en realidad podemos decir también hace muchos años. Yo me voy a... Independientemente de que yo soy docente de la universidad y que me jubilé como docente en la educación provincial de Santa Cruz, o sea que tengo, digamos, una experiencia en el aula de hace muchos años, me interesaría enfocarme desde el punto de vista de los derechos humanos, que es otra de mis áreas de especialidad. En principio, plantear, y por eso me hizo un poco de ruido este título que ustedes pusieron al panel, como planteando, si bien lo plantearon entre paréntesis, una antinomia entre dos derechos, plantear entonces que según toda la teoría actual sobre derechos humanos, porque tenemos que reconocer que los derechos humanos tienen un dinamismo, según la teoría actual, los derechos humanos forman una integralidad, por lo tanto no se puede marcar antinomias, no se puede marcar prioridad, es decir, hay un derecho más importante que el otro. Ya los teóricos en esta disciplina, podríamos decir, ya no hablan de las generaciones de derechos humanos, que era algo que se empezó un término que se empezó a utilizar en un primer momento, como diciendo, bueno, los derechos de primera generación son los civiles y políticos, luego los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y así sucesivamente, hasta llegar a los derechos actuales, que es lo más nuevo, que serían los derechos ambientales, como marcando, bueno, hay derechos más importantes que otros. En realidad, lo que se acepta ahora es que, ya que el ser humano es una integralidad, no se lo puede dividir en pedacitos y decir, bueno, tengo derecho a la educación y no tengo, o tengo en un segundo lugar el derecho al trabajo, o tengo derecho a la vida y en un segundo lugar el derecho a la vivienda, ya que todos están profundamente interrelacionados. También hay que plantear que todas las declaraciones de derechos humanos nacionales e internacionales plantean que es el Estado el responsable de garantizarlos y recordemos que la reforma de nuestra Constitución Nacional en el año 94 les da rango constitucional a las principales declaraciones, entre ellas una que voy a empezar a desarrollar dentro de un momento. Y también otra de las cosas que no tenemos que olvidar, porque nosotros vivimos inmersos los santacruceños en conflictos, y yo desde que llegué a la provincia en el 84, si me pusiera a analizar cuántos paros docentes hubo, y docentes de la docencia provincial, no me alcanzarían los dedos de la mano. Si bien hubo paros más graves que otros, paros con mayor adhesión que otros, tenemos que reconocer que el estado de conflictividad de la educación y la docencia santacruceña es una de nuestras características. Entonces, lo que yo noto de diferencia, porque también hay mucha gente que dice, bueno, en el 2007 pasaba esto, pasaba lo otro, pasaba lo de más allá. Recordemos que el año pasado también hubo un serio conflicto, también hubo docentes instalados en carpa, en casa de gobierno, pero la diferencia que yo noto es que en los anteriores conflictos uno de los elementos claves era el pedido de aumento de sueldo. Ahora lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros, me hago cargo como jubilada de la docencia provincial, es que nos paguen. Entonces, ahí la perspectiva está cambiando porque si bien todas las declaraciones, no, obviamente no se van a referir al tema de los aumentos de sueldo, pero todas las declaraciones sí hablan
de que el trabajo tiene que ser remunerado y remunerado en condiciones que garanticen a la persona y a su núcleo familiar, porque recordemos que todos esta normativa jurídica internacional considera que el ser humano está integrado a una familia y por lo tanto lo que le ocurre a él repercute indefectiblemente en su grupo familiar. Y también como docente de la UMPA, nosotros a través del gremio de UMPA siempre peleamos en contra de la docencia ad honorem. Fue una pelea muy fuerte que se ganó, pienso, bastante, no totalmente. En la UMPA hay universidades, estoy pensando en la UBA, en la cual la docencia ad honorem tiene una gran proporción. Entonces, ¿qué significa la docencia ad honorem? Que yo tengo derecho a cobrar por mi trabajo. Si nosotros como docentes de la UMPA peleamos para que nuestros docentes cobren por su trabajo, entonces indefectiblemente tenemos que pensar que los docentes de los niveles provinciales también tienen que cobrar por su trabajo, ¿no? Un poco para mantener una cierta lógica. A principio de año, gracias a la intervención de la Asociación de Abogados, vino un especialista en Derechos Humanos Internacionales, que fue Rolando Gialdino, y él se centró, no básicamente, pero con una gran fuerza en un pacto internacional al cual yo, en realidad, cuando daba las clases y los cursos no le prestaba demasiada atención, porque uno por ahí se dedica más a la Declaración Universal o al Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, o a las Convenciones de Derechos del Niño, y él se centró en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 66 y que en la Argentina tuvo una aceptación a través de una ley recién en el año 86. Ese pacto y su protocolo, que va a ser muy tardío en comparación con el primer pacto de Naciones Unidas, que es el de Derechos Políticos y Civiles, habla con una gran fuerza del derecho al trabajo. Y entonces me interesó en esta exposición mía hablar del derecho al trabajo. Dice este artículo 6 de este pacto que el trabajo que es el medio por el cual las personas se pueden ganar la vida y que eso tiene que ser garantizado por el Estado. Este pacto permanentemente dice todos estos derechos que nosotros estamos enumerando y proclamando tienen que ser garantizados por el Estado. Y entonces yo me pregunto cuánto de la situación que estamos viviendo y sufriendo los docentes, los alumnos, los padres de los alumnos, sin olvidar que hay muchísimos docentes que son padres también de alumnos, cuánto de esto es responsabilidad o podríamos, digamos, denunciarlo por la inoperancia de nuestro Estado provincial. Entonces, en principio, el derecho a trabajar, el derecho a ganarse la vida, también plantea condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, una remuneración, y este pacto le da muchísima importancia al salario, que tiene que ser un salario equilibrado, que le permita vivir dignamente al trabajador y a la familia, ¿no? Como dije, es la familia la que permanentemente está relacionada, porque recordemos que inicialmente, podemos hablar de cuando surgen las primeras declaraciones en el siglo XVIII, eran derechos muy individuales, ¿no? Afortunadamente, con el correr de los años, se considera que el hombre está inmerso en una sociedad y su primer núcleo es la familia, por lo cual es imposible pensar en un derecho que le afecte solo a él o que le tengamos que respetar solo para él. Además de las condiciones de existencia dignas, este pacto habla de algo que para mucha gente no parece importante,
porque pareciera que lo más importante en la vida es trabajar y que descansar es algo, o que digamos, o que es para las personas que tienen mucha plata, o sea, un mérito que a nosotros nunca nos va a tocar, o que descansar es perder el tiempo, ¿no? Esa filosofía tan utilitaria que nos metió el capitalismo, que tiene una fuertísima base del cristianismo protestante. Entonces, en su artículo 7, este pacto habla del descanso, el derecho al descanso, el derecho al disfrute del tiempo libre, y eso cuando nosotros no nos están pagando en tiempo y forma, o cuando nos pagan salarios muy básicos, obviamente que la gente no puede descansar porque esas horas que le quedan libres las tiene que ocupar en otro trabajo rentado. Por otro lado, para poder disfrutar del tiempo libre, yo tengo que estar en una disposición anímica favorable, si no, de disfrute no podemos hablar. El artículo 8 de este pacto habla del derecho a fundar sindicatos y el derecho a huelga, y muy especialmente marca, y eso lo reitera después en el artículo 22, que el Estado no puede tomar medidas a través de sus leyes menoscabando estas garantías, o sea, la garantía a fundar sindicatos y la garantía a el derecho a huelga. Por otro lado, cuando habla en su artículo 10 de la familia, habla de las medidas de protección para niños y adolescentes. Obviamente un trabajador que no cobra un salario digno o que no puede manejar su sueldo porque no sabe cuándo le van a pagar, no va a poder proteger a sus hijos. Así que nosotros acá tenemos que pensar en los niños y adolescentes alumnos que son víctimas, pero también tenemos que pensar en los niños y adolescentes hijos de docentes que son doblemente víctimas también. Luego, cuando sigue avanzando este pacto, el artículo 11 habla del reconocimiento al derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a tener una mejora continua de las condiciones de existencia. Eso uno podría decir, bueno, acá estamos hablando de el derecho a que se le aumente el salario como para que esté acorde con la canasta familiar, que reconozcamos todos que nuestro salario docente está muy lejos de llegar al nivel de la canasta familiar. Y recordemos que no solo este pacto, sino nuestra Constitución de 1853, que se reformó en 1957 y que tomó algo de la Constitución peronista del 49, que es lo que ha quedado en el artículo 14 bis, hablaba justamente del salario mínimo vital y móvil. Eso está en la Constitución, pareciera como que se borró, pero reconozcamos que sigue vigente porque esa parte de la Constitución nunca se ha tocado. El problema es que el Estado está mirando algunos artículos y otros haciendo como que los ha borrado. Y siguiendo hablando de la situación del trabajador, en el artículo 12 de este pacto, habla o sea, siguiendo con este tema de el disfrute de la vida, ¿no? Que eso también es una incorporación bastante nueva, porque si nosotros hablamos de que la vida es trabajar y trabajar, obviamente que disfrutar de la vida no está incluido, y eso sigue siendo una concepción muy anclada en nuestra religión cristiana, en la cual el placer pareciera que es propio del demonio. Entonces está hablando del disfrute de la vida y del disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y todos somos conscientes de eso que ahora se lo llama con un término norteamericano, que es el burn out, o sea, tener la cabeza quemada. Somos conscientes de que nos puede quemar la cabeza un grupo complicado de alumnos, somos conscientes que nos puede quemar la cabeza directivos, que suelen ser nefastos, todos hemos tenido experiencia de eso,
pero también nos puede quemar la cabeza el maltrato que uno vive, maltrato a nivel salarial. Y dentro de ese disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, este pacto internacional, que vuelvo a recordar, es del 66, o sea que es viejo, si pensamos en toda la normativa que se fue creando a posteriori, habla de creación de condiciones que le aseguren, o sea, al trabajador, asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. O sea que un trabajador que se enferma es un trabajador que merece que el Estado, que es el Estado que le tiene que garantizar el salario, le garantice también condiciones saludables y condiciones médicas de acuerdo a sus necesidades. O sea que si uno empieza a analizar, vuelvo a decir, estos pactos que son viejos, estos pactos que son conocidos, estos pactos que son reconocidos e incluidos en la reforma de la Constitución del 94, podemos empezar a decir, bueno, ¿dónde está esa garantía para el trabajador, ¿no? ¿Dónde está el derecho al trabajo? Porque más que el derecho a huelga, yo preferiría hablar del derecho al trabajo. El derecho a huelga es uno de los elementos del derecho al trabajo. Cuando el trabajador ve que no se le garantiza un derecho al trabajar en condiciones aptas, en un ambiente material y un ambiente psicológico amable, ¿no? Entre comillas, que no se les garantiza un salario acorde con sus necesidades, con las necesidades de la canasta familiar, que no se le garantiza el pago del salario en el tiempo convenido. Recordemos que hay un fallo de un juez de Santa Cruz, o sea que la justicia, por lo menos la justicia en primera instancia, se puso del lado del reclamo de los trabajadores. Entonces, cuando todo eso no ocurre, sí está como una herramienta el derecho a huelga, pero lo que nosotros vemos que hay una violación gravísima es en lo básico, ¿no? Nosotros, trabajadores de Santa Cruz y los docentes de la UMPA también podemos decir que somos trabajadores de Santa Cruz. Hace rato que se piensa que las universidades no son más las islas, que el docente universitario no vive más en una campana de cristal, que recibe alumnos que son egresados del nivel provincial, que tiene colegas que siguen trabajando en el nivel provincial, que tiene colegas que están jubilados en el nivel provincial, o sea que la provincia a nosotros nos atraviesa a pesar de que nuestro sueldo lo pague Nación, ¿no? Entonces, primero de todo, planteémonos cuánto del derecho al trabajo está siendo respetado por quien tiene que respetarlo, que vuelvo a decir, es el Estado. No estoy inventando, no estoy, creando ningún tipo de responsabilidades sobre el Estado, sino que estoy simplemente diciendo Naciones Unidas, que elabora con bastante tiempo sus normativas y muy discutido, Naciones Unidas dice, es el Estado el que tiene que garantizar todo esto. Por lo tanto, yo plantearía, primero defendamos a los trabajadores, un buen trabajador, eso significa un trabajador con un buen salario, en un clima amable, mental, físico, con una infraestructura amable, un trabajador que pueda capacitarse y que no lo engañen diciendo te vamos a dar una capacitación que después resulta ser un fiasco, que pueda capacitarse gratuitamente, que no tenga que pagar de sus escuálidos bolsillos. Ese trabajador va a ser la mejor herramienta para que todos sus conocimientos sean transmitidos a los alumnos. Si nosotros fallamos en el perfil del trabajador, poco podemos hablar del derecho a aprender. Estamos metiéndonos en una antinomia que considera que los malos de la película son los docentes, que los malos de la película hay que castigarlos, y castigarlos con la represión, con el tema del presentismo, que se acuerdan que se puso y fue
un desastre total, y cargándoles todas las culpas que otra institución como es el Estado es la que tiene que responder. Nosotros vivimos en una sociedad, estoy hablando de esa idea del pacto social, esa viejísima idea del pacto social. Nuestro contrato con el Estado es ese. Nosotros aceptamos las normas que el Estado nos da, aceptamos pagar nuestros impuestos, y en esto parezco una yanqui, pero con eso el Estado tiene que garantizarnos a nosotros el trabajo y básicamente condiciones humanas o condiciones dignas de trabajo. Gracias a eso yo voy a poder tener una excelente educación. Mientras yo tenga docentes mal pagos, enfermos, mentales y físicamente, el derecho a aprender va a seguir estando como una letra muerta en las normativas. Que en realidad las normativas, más que aprender, hablan del derecho a la educación, que es muchísimo más amplio que el derecho a aprender. Así que, bueno, yo creo siempre que conviene repasar las declaraciones de derechos humanos, a pesar de que, bueno, uno vea que el horizonte de cumplimiento está tan lejos, pero hay que seguir teniendo esperanza y fundamentalmente conocer las herramientas de las cuales uno dispone y no caer en ese jueguito del cual es tan experto el gobierno provincial, de decir, y estoy hablando de nuestra realidad, eso no le quita culpas a los demás gobiernos provinciales y al gobierno nacional, de decir, bueno, ¿quién es el culpable? El culpable es el maestro que se para todos los días en el aula. El culpable, o más que el culpable, el responsable, al cual nosotros, ciudadanos de Santa Cruz y de Argentina, le dimos esa posibilidad, es el Estado. Y el Estado está obligado a cumplirlo, y vuelvo a decir, Naciones Unidas muy claramente lo está diciendo, y este pacto, que vuelvo a repetir, es nada menos que del año 66, lo dice muy claramente. Bien, con esto entonces cierro mi participación acá. Estoy dispuesta a cualquier tipo de consultas que me quieran mandar por mail, y para seguir tratando de que los derechos humanos no sean una letra muerta, ni sean bastardeados, como lamentablemente está ocurriendo en muchísimos lugares, sino que sea la base sobre la cual pararnos y llegar, o pelear por lo menos, para conseguir una vida digna. Nada más y muchísimas gracias.